¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos en otro programa más de política y gestión y queríamos hablar hoy con el ex fiscal de corte, me estoy refiriendo al doctor Alejandro Saravia, un hombre que usted seguramente lo conoce, un hombre de la justicia, un hombre que entiende de todo lo que pasa en esta Salta, sobre todo en este país, ¿no? Donde escuchamos hablar todos los días de la ley del arrepentido, donde hablamos todos los días de prescripción de dominio, donde hablamos de la corrupción de la política. Una política que empieza a ser corrupta no con Cristina Fernández de Kirchner, una política que empieza a ser corrupta y la corrupción abarca a gran sector, no a toda la política, desde todos los tiempos. Pero claro, quizás ningún juez se animó a avanzar sobre este tema y decir, bueno, vamos a empezar a investigar al político. Por lo general, la justicia llega cuando ya perdieron el poder los políticos, entonces ya deja de ser quizás justicia. ¿Cuántos políticos presos hay? Uno se pregunta. ¿Cuánta gente corrupta está presa? Digo, esa corrupción que causa muertes, que causa postergación a aquel que menos tiene. Nosotros queríamos hablar con Alejandro Saravia porque la verdad es un hombre que entiende y queremos hablar de estos temas, ¿no? Y también, por ejemplo, del radicalismo de Salta, cómo está este radicalismo, que va a ir a elecciones. Le aprobaron la lista Zabaleta, entonces está la lista de Zabaleta, está la lista de Nani. Quizás todos juntos puedan hacer un candidato y no ir a una elección, para que no le cuenten cuántos votantes van a tener, ¿no? Pero bueno, así es la democracia. Yo al político no lo entiendo, no sé ustedes. Vamos a hablar con el doctor Saravia en un ratito nada más. Presentamos a nuestros auspiciantes y ya estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos nuevamente con ustedes. Estamos invadiendo este espacio que era de julio, de lo que hay, pero bueno, tenemos que hacer nuestro programa. Hoy quería hablar con el doctor Alejandro Saravia, abogado, ustedes saben, ex fiscal de Cámara, una persona que entiende de leyes y que quizás nos puede ayudar a nosotros a entender un poquitito más todo lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Con el Congreso de la Nación. Y con todo esto que tiene que ver con los hechos de corrupción, con las reuniones de los senadores, con lo que pasa en las distintas provincias, porque de abrirse, creo yo, toda esta situación que está viviendo hoy el país en lo político, puede tocar a gobernadores, puede tocar a intendentes, puede tocar a concejales, puede tocar a un montón de gente. Y es importante que entendamos de qué se trata esta ley del arrepentido, qué es lo que abarca, y por supuesto, no un tema menor que quiero charlarlo con el doctor, es el tema del radicalismo, ¿no? Van a internas aparentemente, o se van a poner de acuerdo quizás, y eligen una tercera persona que puede ser el referente, para no llegar a un acto eleccionario, pero sí, todos juntos detrás de un candidato. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, comencemos por el principio, decía Jack. Vamos por partes. Vamos por partes. Sí. Se habla mucho de la ley del arrepentido, ¿no? Aquel que va a declarar y dice, bueno, yo me arrepiento, me acojo a ese arrepentimiento y voy a contarle todo a la justicia, y cuando le cuente todo a la justicia va a ser más benévola conmigo, me va a dar menos tiempo de prisión si es que soy culpable, voy a tener algunos beneficios. ¿Esto se ejerce en todo el país? A ver,
La ley del arrepentido, así como la ley de este proyecto de ley de extinción del dominio, son instrumentos para combatir, para luchar en contra del crimen organizado. No son ocurrencias nacionales o argentinas, qué sé yo, sino que los convenios internacionales que tiene firmado Argentina lo imponen como obligación. Lo que pasa es que yo creo que hay una muy mala presentación del tema desde el punto de vista político. No hay una explicitación de los motivos, el porqué, la necesidad, y tampoco de los beneficios que trae. Esto viene, sí, de la lucha que tuvo en Estados Unidos la década del 60 en contra de los zampones de Chicago. Claro. Recordemos que en la década del 60, cuando presidía Estados Unidos Kennedy, la gran puja era entre el Procurador General de la Nación, que era el hermano Bob Kennedy, la puja que tenía con Jimmy Hoffa, que era el secretario general del gremio de los camioneros, que en definitiva termina desaparecido. Claro. Bueno, ¿por qué digo que hay una mala presentación? Porque se lo cuestiona el tema del proyecto de ley de extinción del dominio por que violaría hipotéticamente el derecho de propiedad que está consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, entonces no hay una buena presentación, no hay una buena... Esta ley de extinción del dominio se complementa con la ley del arrepentido, que es otro instrumento para la lucha, como digo, en contra del crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de muchas cosas. Tráfico de droga, tráfico de droga, la corrupción, es decir, crímenes delitos que comprenden una organización compleja, de muy difícil lucha, de muy difícil persecución, y para eso necesita estos instrumentos que la viabilicen. Ahora, en nuestro país, se suma esto que ya de por sí es engorroso, se suma otro elemento que también es fundamental, y que es el no funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial, tanto nacional como provincial, son un problema para el buen funcionamiento de las instituciones del país, de la República. Lógicamente. Entonces, la ley de extinción del dominio es un atajo, digamos, por fuera ya del escenario que mostré, en el que quería trasuntar que tiene reflejo a nivel internacional. Pero en Argentina comienza de acá para adelante. Bueno, no. Esa es la pretensión. Bueno, claro. Esa es la pretensión del proyecto alternativo presentado por el senador Urtubey y el senador Pichetto, que al mandarlo al fuero penal, como la ley penal no se puede aplicar retroactivamente, correría hacia el futuro. Pero el proyecto que venía de diputados y el proyecto de Pinedo lo mantiene en el fuero civil, y que por tratarse de leyes de orden público se puede aplicar retroactivamente. Entonces, el proyecto de Urtubey y el proyecto del Senado es nada más que darle políticamente, digamos, protección a los hechos ya producidos. Consumados, claro. Exactamente. O sea, miremos de acá para adelante. Por eso digo que hay una muy mala presentación política. Hay una muy mala presentación política. A ver, yo lo veo a la estructura nacional como un buen sistema de ganar elecciones, pero nada más. Políticamente lo veo que tiene una gran inocencia o una gran estupidez, no sé qué es lo que... Qué bárbaro, ¿no? Uno se pone a pensar en todo esto y la figura de traición a la patria está muy cerca, ¿no? Sí, en varios aspectos. Porque cuando vos hablas de este tipo de corrupción que mata gente, que tiene gente en la marginalidad, la pobreza, la inseguridad,
y todo lo que pasa en esta Argentina, uno dice, che, ¿no podemos hablar sobre la figura de traición a la patria? Tito, el artículo 36 de la Constitución Nacional asimila el delito de corrupción con el delito de traición a la patria. Viene a ser entonces, esta corrupción, un delito contemplado en la propia Constitución, viene a ser un delito constitucional, y aún más, establece que esos delitos contemplados en el artículo 36 de la Constitución Nacional son imprescriptibles, como los delitos de lesa humanidad, por ser delito de traición a la patria. Yo creo también, esto habla de la mala presentación política de todos estos temas. Ahora, la sociedad es como que reacciona, ¿no? La sociedad reacciona, hace marcha multitudinaria, y como que la sociedad le está pidiendo no solamente a la justicia, sino al político que sea honesto. Hoy Bonadío ocupa un lugar importante dentro de lo que es el ámbito político y judicial, ¿no? Hoy uno dice Bonadío y, bueno, el tema que está sucediendo hoy en el Congreso de la Nación, que se está debatiendo y tiene allanamientos, un allanamiento anunciado hace 4 meses. Yo creo que no encuentran ni un alfiler, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Anuncian un allanamiento, cuando los allanamientos no hay que anunciarlo, hay que allanar, ¿no es cierto? Pero sigue siendo la política o el Congreso de la Nación un asentamiento de gente indeseable que gobernó y que se quedó con lo ajeno. Porque estamos y hablamos, o sea, no generalicemos, pero es algo así. Y una justicia al cual quienes hoy gobiernan, por ejemplo, lo querían sacar a Bonadío de juez en un momento, y donde el propio kirchnerismo dijo, no, este es un muy buen juez, y lo aceptó. Un Bonadío que es juez hace tanto tiempo, que también es responsable de haber ocultado pruebas en contra de quienes hoy está juzgando. En la época que Cristina era presidente, Bonadío era el juez. Así es. Y nunca se investigó nada. Así es. Y este gobierno, del PRO, de Cambiemos, PRO diría yo, le da, por ejemplo, al juez Ollarvide la posibilidad que se vaya con todos los honores, en vez de haberle iniciado un jury de enjuiciamiento, por todas las causas que él falla a favor de los corruptos, que hoy él mismo dice me acogotaban, ¿no? O sea, como arrepentido. Entonces, vos decís, la justicia funcional a la política funcional al político, o sea, estamos complicados. A ver, sí, a ver, empecemos, como decía Jack, empecemos por el principio. El allanamiento es un disparate. A ver, la figura del allanamiento o la necesidad de pedir una especie de desafuero para allanar un domicilio de un senador es un disparate. Es una figura inconstitucional que no está en la Constitución Nacional y que fue un agregado en la ley de fueros, en la ley de fueros, pero que no tiene razón de ser. Ese agregado es en la época de la ley Banelco, sí. Que la incluyen los mismos senadores cuestionados en ese momento por haberse quedado con una coima para tratar esa ley que era contra el trabajador. Estamos hablando de Cantarero, estamos hablando de Julio Argentino Samillán, estamos hablando de mucha gente, digo esos nombres porque eran senadores en esos momentos, ¿no? Claro, sí, de ahí viene, del 2000. Bueno, no tiene razón de ser. En el allanamiento concreto que se produciría hoy en la casa de la expresidenta Kirchner, es nada más que una inspección ocular a ver si coincide con lo que decía Centeno. Exactamente, nada más que eso. Pero no hace falta ni que vayan, si ya mostraron el del 6º piso. Claro, bueno, pero para... Son iguales. Es un acto procesal banal, insignificante. Un show. Sí, Un show. Pero bueno, es para quebrar un poco la figura esta de la intocabilidad. Respecto de esto, personalmente creo,
que sí, efectivamente, el Senado de la Nación se convirtió en un aguantadero. Hay muchas personas, exgobernadores, expresidentes, que tienen varias causas penales. El ejemplo más resonante es el del propio Menem, que hace 24 años que carga sobre sí unas causas penales con condena firme. 2 condenas firmes. ¿No? Sí, porque, a ver. Los argentinos nos comportamos como si todavía estuviésemos sentados en la Asamblea Legislativa Francesa de la Revolución Francesa. Entonces, pretendemos actuar con esa ortodoxia, incluso hablando de izquierda o de derecha, porque de ahí viene el término izquierda o derecha, de acuerdo a dónde se sentaba, si a la derecha o a la izquierda, los asambleístas franceses. Entonces, nosotros actuamos como si, sin darnos cuenta que el Estado se convirtió en un mecanismo muy complejo, que la delincuencia se convirtió en un mecanismo también muy complejo, y que los funcionarios públicos no tienen la incorruptibilidad que en el momento de la Revolución Francesa tenía Robespierre, que pierde la vida también en la guillotina, pero le decían precisamente el incorruptible, porque no se corrompía. Bueno, nuestros funcionarios públicos, el Senado de la Nación es un aguantadero, ¿les gusta o no? Es un aguantadero. Cambiándolo de tema, ayer sale ya un fallo, creo que si no me equivoco, donde lo apartan al Romero del caso La Ciénaga, como diciendo, no cometió delito. Sí, no, lo que dice, yo lo leí, así es lo que leí en el diario del Tribuno que salió ayer. Lo que dicen es que se anula la inicial promoción de acción penal realizada por la fiscal en una especie de sofisma. Un sofisma es una argumentación incorrecta. Un sofisma, que es una petición de principio, le exigen a la promoción inicial, primaria, originaria, lo que debería tener el requerimiento de iniciación de juicio, es decir, una vez que la instrucción o la investigación preliminar ya está hecha. Es un sofisma y respalda la posición que yo vengo teniendo de hace tiempo, que la Corte de la Provincial, que tiene su territorio propio en todos los tribunales de impugnación, que son los que declararon la nulidad de este requerimiento fiscal, tiene su coto privado. Entonces, cuando yo digo que la Corte Provincial está a un paso de serle requerida la intervención federal, lo digo con razón. Y cuando digo también que la pretendida reforma constitucional se vincula a hechos como para consagrar o darle permanencia, inamovilidad de por vida a esta Corte, me estoy refiriendo a esto. Ojo con este tipo de cosas, Ahora, ¿esto qué quiere decir traduciéndolo? Se lo aparta, ya no tiene nada que ver con ese juicio, Romero. No, que habría que iniciar, que habría que promover nuevamente una acción penal por vía de un fiscal después de 14 años o de 12 años, no sé cuánto, cuando todo está, y anular todo lo actuado. Cosa que no va a suceder. No va a suceder. Cosa que no va a suceder. Incluso en esos temas, porque Romero tiene 10 o 12 causas. Yo dictaminé cuando era fiscal de corte, no fiscal de cámara. De corte. Cuando era fiscal de corte dictaminé en 6 de ellas, porque él planteaba ya el tema de los fueros. Entonces él pretendía la información sumaria previa, que está prevista en el Código de Procedimiento de acá, y ni siquiera está prevista en la Ley de Fuero a nivel nacional. Y entonces dictaminé en contra de eso, llegó a la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de la Nación me dio la razón, no se necesita la información sumaria, pero a pesar de eso nunca se presentó
y cuando no se presenta alguien, cuando está citado a indagatoria, se lo debe detener para traerlo, para eso hay que pedir el desafuero. Es un aguantadero. Es un aguantadero. ¿Cómo salimos, no? Digo, de una Argentina con una justicia como la que tenemos, con políticos como tenemos. Es tan difícil, ¿no? Es tan difícil. A ver, salimos con una profunda decisión política y con inteligencia política. ¿Puede aportar el radicalismo a todo esto? ¿Cómo? ¿Puede aportar el radicalismo? En la provincia el radicalismo tiene mucho para aportar. A ver, ¿en qué sentido? El radicalismo en este momento y de hace un buen tiempo es el único partido de oposición que quedó en pie, que quedó organizado, que quedó armado. El Partido Renovador desapareció. Sí, el PPS también. El PO quedó como una referencia border, fronteriza. Una sociedad anónima, digamos. Sí, una cosa así. Del Play Compañía. Sí, y el radicalismo, que debió ser el referente y el control y el vigía de la protección del sistema institucional, no cumplió su rol, no cumplió su función. Yo creo que es momento, tendría que ser, digamos, un eje central en la organización de una nueva fuerza política que, con su más o su menos, su pro y su contra, puede darse en Cambiemos, porque Cambiemos en Salta, vamos a ser sinceros, está en ciernes, no se ve nada concreto. Al PRO no lo vemos muy clarito, no vemos ninguno de los integrantes, y yo creo que el epicentro, el que debería dar la nota como el director de orquesta y como el control y vigía de este funcionamiento institucional, debería ser el radicalismo, y debió haber sido ya el radicalismo. No cumplió con su función. Esperemos que la cumpla. Pero Salta, justamente, el radicalismo nunca estuvo dentro de Cambiemos. Bueno, yo creo que... El único distrito del país, me dice. El único distrito del país. Yo creo que el radicalismo, por lo menos en cumplimiento o acatamiento por respeto a la decisión tomada a nivel nacional, al menos debería afrontar, fortalecido, armado, un proceso de negociación con la gente de Cambiemos, a ver en qué condiciones se puede armar Cambiemos. No entregarse ni al Granbur actual, ni al Granbur futuro, sino condicionar, ver de qué modo se puede armar virtuosamente, para que la nueva gestión, sea de quien fuese, sea, digamos, la que supere esta situación pantanosa en la que estamos sumergidos desde el punto de vista no solo institucional, sino también económico. Salta es una provincia con mucha riqueza, Salta es una provincia que puede tener un futuro mejor, ¿no? Yo en el año 2007, me acuerdo, ganaba Urtubey y ese mismo día le dije, tenés la oportunidad histórica para cambiar Salta. Lo voy a hacer, me dijo, lo voy a hacer, para eso estoy. Hasta el momento Salta no cambió, sigue siendo la misma provincia con necesidades básicas, con mucha pobreza, con mucha marginalidad, con droga. Ya no solo pasa por Salta, sino, no sé si ya se fabrica en Salta, con un nivel de adolescentes embarazadas, creo que es mayor a la media, con chiquitas de 12 años, sin educación sexual. Tenemos muchos problemas. Si a esto le sumamos corrupción, le sumamos todo lo que uno ve, ¿no?, de lo que pasa, con políticos que no están al nivel de la circunstancia, y con una justicia que lamentablemente no investiga lo importante, investiga lo que ellos creen que es necesario como para seguir vigente. Hay casos donde hacen asociaciones ilícitas, donde justamente quien conduce esa asociación ilícita no es ni llamado a declarar,
Entonces, tenemos un montón de situaciones complicadas. Necesitamos una Salta mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con mejores gente, con mejores personas. Con personas honorables, con personas que no vengan a robar ni a hacer negocios, con personas que vengan a que justamente el que menos tiene tenga más. ¿Cuántos años de gobierno peronista venimos teniendo y el pobre sigue siendo pobre? Sí. Y no solo peronistas, porque los renovadores también pasaron por ahí. Claro, pero te dicen, ¿qué dice el peronismo? Sí. Vamos a trabajar para el que menos tiene. Sí. Y el que menos tiene, tiene menos siempre. Sí. Acá nadie le cambió la vida, ¿eh? Nadie mejoró su vida. Nadie tiene más educación, nadie tiene más seguridad ni más salud. O sea, necesitamos, se viene el recambio. Urtubey no puede ser más gobernador, se eligen gobernador, se van a elegir intendentes, se van a elegir diputados, senadores, concejales, se va a elegir de todo. Bueno, tenemos que saber elegir. Sí, como decía Tito, Salta, tiene un lugar absolutamente privilegiado, es absolutamente privilegiado. Podría ser un productor de energía limpia, por donde mires. Salta podría ser una especie de, en el buen sentido de la palabra, podría ser, por sus riquezas, un gran emirato. Podría ser como Dubái, porque somos uno de los pocos lugares en el mundo, junto con Catamarca, Jujuy, parte de Bolivia, que tiene litio. Y nosotros a lo único que atinamos es a vender y a explotar el litio y venderlo en bruto, sin siquiera proyectar un procesamiento acá. Claro. No nos damos cuenta en dónde estamos parados. Es de una irresponsabilidad lo que se está haciendo con el litio. ¿No se dan cuenta o no les conviene darse cuenta? No les conviene y juegan a la corta. Vos fíjate, hay casos puntuales. Litio, Jujuy aprovecha, nosotros no. Claro. Jujuy ya tiene una sociedad mixta. El famoso, ¿cómo se llama esto para mirar el cielo? Sí, la estación es... Estaciones, sí. Bueno, Jujuy se puso, acá nada. Las rutas de Jujuy están arregladas. Jujuy sigue avanzando. Salta está quedada. Las rutas, no podemos acordar todavía si la autopista que pasa por Güemes o la que pasa por Metán hay que hacerla o no, porque si le molesta a Conta o le molesta a Juan Pérez. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Doctor Sarabia, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes. Muy clarito. Un placer venir acá. A mí me encanta que venga. Muchas gracias, muy amable.